Esa noche dormía con el teléfono en silencio cuando la vibración me arrancó del sueño. Eran las 12:47 de la madrugada. Vi el nombre de Valeria parpadeando en la pantalla y algo en mi pecho se cerró antes de contestar. Ese instinto que ningún padre puede explicar, pero que todos reconocen. Papá. Su voz sonaba rota, casi irreconocible. Estoy en la comisaría. El Rodrigo me pegó. 6 palabras. 6 palabras que me helaron la sangre y encendieron algo en mí que creía tener bajo control. Lo que descubrí esa madrugada en aquella sala de espera no fue solo la violencia de un hombre cobarde, sino la complicidad silenciosa de alguien que se suponía debía proteger a mi hija antes que nadie. Si estás escuchando esto, cuéntame en los comentarios de dónde nos sigues, y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque estas historias reales necesitan ser escuchadas. Mi nombre es Marco. Tengo 38 años. Soy técnico en mantenimiento industrial y vivo en Monterrey. Claudia y yo nos divorciamos hace 4 años después de 12 de matrimonio. Fue un proceso difícil, como todos los divorcios, pero intentamos hacerlo bien por Valeria, que en ese entonces tenía 12 años. Acordamos custodia compartida, ella con su mamá entre semana y conmigo los fines de semana y vacaciones. Yo pagaba la pensión sin falta, jamás le faltó nada. Al principio las cosas funcionaron relativamente bien. Claudia y yo no éramos amigos, pero nos comunicábamos por Valeria. El problema llegó 2 años después del divorcio, cuando Claudia me anunció que tenía una nueva pareja. Rodrigo, empresario de 44 años, separado, sin hijos. Lo conocí brevemente en una entrega de Valeria. Me dio la mano, me sonrió con esa sonrisa de quien sabe exactamente cómo proyectar confianza, y yo no sentí nada particular. Un hombre normal, pensé. Ojalá hubiera prestado más atención. Los primeros meses, Valeria no me decía mucho de él. Es tranquilo, papá. Trae pizza los viernes. Pero pasado 1 año, algo empezó a cambiar. Valeria llegaba a mis fines de semana más callada. Antes me contaba todo, sus amigas, sus clases, algún chico que le gustaba. De repente llegaba y se quedaba horas viendo el teléfono. Le preguntaba cómo estaba y me decía bien, con esa voz monocorde que los papás aprendemos a temer. Una vez le pregunté directamente si algo pasaba en casa de su mamá. Se tensó. Me dijo que no, que todo estaba bien, que yo era muy intenso. Claudia, cuando le comenté mis preocupaciones, me respondió que yo buscaba problemas donde no los había, que Rodrigo era un buen hombre y que Valeria estaba en la adolescencia y así se ponían los jóvenes. Me dejé convencer porque quería creerle. Fue mi primer error. 3 meses antes de esa llamada de medianoche, Valeria me mandó un mensaje un domingo por la noche. Papá, a veces quisiera vivir contigo. No le di la importancia que merecía. Le respondí que siempre podía hablar conmigo, que la quería mucho. Ella puso un corazón y no dijo más. Yo seguí con mi semana normal, sin saber que mi hija estaba contando los días para escapar de algo que yo no había querido ver. La noche que me llamó, Rodrigo había llegado tarde. Valeria me contó todo después. Sentada en aquella silla de plástico de la comisaría, con un moretón en el pómulo izquierdo que me costó todo el autocontrol del mundo no derrumbarme al verlo. Rodrigo venía de mal humor, había tenido problemas en el trabajo. Claudia estaba en el cuarto descansando. Valeria estaba en la cocina haciendo tarea cuando él empezó a gritarle que la música de sus audífonos sonaba demasiado fuerte, que era una irrespetuosa, que en su casa se hacían las cosas como él decía. Valeria me explicó que últimamente cualquier cosa lo irritaba, que le gritaba por dejar un vaso en el fregadero, por llegar 5 minutos tarde a cenar.
Y esa noche, cuando mi hija le respondió que sus audífonos no hacían ruido porque nadie más los escuchaba, Rodrigo le dio una cachetada a mi hija de 16 años. Valeria me dijo que se quedó paralizada un segundo, con la mano en la mejilla, sin poder creer lo que acababa de pasar. Luego corrió al cuarto de su mamá, y lo que ocurrió después me partió el alma más que el golpe mismo. Claudia la escuchó, vio el moretón que ya empezaba a formarse y le dijo que se calmara. Que Rodrigo había tenido un día muy difícil, que no convenía hacer un escándalo. Mi hija de 16 años se encerró en su cuarto. Esperó a que la casa se quedara en silencio. Salió por la puerta de atrás y caminó sola. De noche, 6 cuadras hasta la tienda de conveniencia, donde le pidió al cajero que llamara a la policía. Cuando llegué a la comisaría, Valeria corrió hacia mí y se aferró a mi cuello como cuando era pequeña. Le temblaba todo el cuerpo. Los oficiales ya habían tomado su declaración y me explicaron que habían llamado a Claudia. 20 minutos después llegó ella, con Rodrigo a su lado. Lo que vi en ese momento me confirmó todo lo que no había querido aceptar. Claudia entró mirando a Valeria no con alivio de madre, sino con una expresión que mezclaba vergüenza y molestia. Rodrigo entró con cara de quien está siendo víctima de una injusticia enorme. Se acercó al oficial de guardia y empezó a hablar en voz baja, calmado, explicando que había sido un malentendido, que él jamás le haría daño a una niña, que Valeria era muy dramática y que el golpe había sido un accidente mientras intentaba quitarle el teléfono. Me levanté. El oficial me puso la mano en el brazo antes de que yo diera un paso. Señor, por favor, déjenos hacer su trabajo. Lo que Rodrigo no sabía, lo que Claudia no sabía, lo que yo mismo no sabía todavía, era lo que Valeria llevaba guardado en su teléfono. Mientras esperábamos, mi hija me tomó de la mano y me dijo en voz baja: «Papá, tengo grabaciones. 4 meses de audio. 4 meses en los que Valeria, con una madurez que me rompió el corazón, porque ningún adolescente debería necesitar esa clase de madurez, había empezado a grabar los episodios de Rodrigo. Gritos, insultos, amenazas veladas. Y en el último archivo, la voz inconfundible de Claudia diciéndole a Valeria: si le dices algo a tu papá, vas a destruir esta familia y va a ser tu culpa. Escuché esas palabras sentado en esa sala de espera y algo en mí se solidificó. Ya no era rabia, era determinación pura. Al día siguiente tenía abogado. En 48 horas presentamos denuncia formal por violencia física contra menor y entregamos las grabaciones como evidencia. El caso fue turnado al Ministerio Público y Rodrigo fue citado a declarar. Su versión del accidente se desmoronó en cuanto el abogado presentó los archivos de audio. Claudia intentó llamarme 3 veces esa semana. No contesté ninguna llamada. Solo respondí por mensajes con copia al abogado. En uno de esos mensajes me escribió que yo estaba exagerando, que Rodrigo ya se había disculpado y que Valeria debía regresar a casa. Mi respuesta fue un número de expediente judicial. El proceso tomó 4 meses. Rodrigo fue encontrado culpable de violencia contra menor. Recibió una condena de 18 meses de servicios comunitarios y una orden de alejamiento permanente de Valeria. El juez me otorgó custodia temporal que después se volvió permanente. Claudia no perdió a su hija por mala madre en abstracto, sino porque el expediente demostró que había elegido proteger a un agresor antes que a su propia sangre. Con el tiempo, Claudia se separó de Rodrigo. Me llamó una noche, meses después, llorando. Me dijo que lo sentía, que había estado ciega, que no sabía cómo pedirle perdón a Valeria. Le dije que eso era una conversación que debía tener con su hija, no conmigo. Si llegaste hasta aquí,
Gracias por escuchar mi historia. Si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte este video. A veces saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Hoy, Valeria tiene 17 años y vive conmigo. Está en terapia y avanza bien. Tiene su cuarto lleno de pósters de bandas que yo no conozco y una gata que se llama Ninja. Duerme tranquila. A veces me hace el desayuno los domingos sin que yo se lo pida. Y cuando le pregunto por qué, me dice con una sonrisa, «Porque puedo, papá». Lo que aprendí de todo esto es que el peligro para un hijo no siempre viene de un extraño. A veces viene del silencio de alguien que debía hablar. Yo fallé en ver las señales a tiempo, pero cuando Valeria necesitó que yo respondiera, respondí. Y eso, al menos, es lo que me permite dormir en paz.